Hola, buenas tardes. Damos la bienvenida a Ángela Carabalí Giraldo, profesora de la Universidad de Medellín, realizadora audiovisual y fotógrafa. Su trabajo ha estado influenciado por el género documental y las narrativas transmedia, asumiendo roles de investigación, foto fija, guión y dirección. Su trayectoria le ha permitido obtener reconocimientos a nivel nacional e internacional. Actualmente realiza una maestría en cine documental en Colombia. El nombre de su ponencia es Las cuerdas vocales del centro de Medellín, marginalidad o poesía ciudadana. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí hoy en este evento y que podamos hablar sobre las narrativas transmedia, pero también sobre esos proyectos que se roban el corazón de uno y que lo ponen a botar corriente, a inventar, a innovar y a resolver de una manera creativa, pues eh, una historia en particular. Bueno, Ángela, creo que ya podemos comenzar con la ponencia. Si tienes alguna presentación que mostrar. Ok. Listo, perfecto. Bueno, em, entonces yo les voy a compartir por acá las diapositivas, como unas imágenes que tengo que acompañan todo el proceso de creación de Pregoneros de Medellín. La idea es que podamos hacer un recorrido, así como ese proyecto lo propone, un recorrido desde su concepción hasta cómo terminó, digamos, construyéndose este proyecto y con qué plataformas fueron que le fuimos dando también forma. Bueno, básicamente Pregoneros de Medellín es un homenaje a los vendedores ambulantes. En este caso, pues iniciamos con Medellín, pero realmente son a los vendedores ambulantes en general que pregonan de una manera muy atractiva para enamorar a sus clientes y que saben que con su creatividad, con su positivismo y con su entusiasmo seducen a las personas en las calles y finalmente obtienen algo que buscan y es una compra, pero también entablar amistades y relaciones con sus clientes. Entonces, bueno, básicamente Pregoneros de Medellín, bueno, lo protagonizan cinco personas realmente son los que le dan vida a este proyecto y bueno, este es un afiche, fue, se realizó gracias al apoyo que tuvimos de MINTIC, MINCultura, con la convocatoria Crea Digital. En el 2014 la ganamos y bueno, antes habíamos hecho un crowdfunding y entonces les voy a compartir también un poquito de cómo fue que buscamos esos recursos, cómo fue que se fueron integrando las personas para llegar a esto que es Pregoneros de Medellín, un proyecto pues que aunque ya lleva, se estrenó en mayo del 2015, que aunque ya tiene 5 añitos, sigue estando más vigente que nunca y sigue siendo pues como ese proyecto que sigue robando el corazón a muchas personas y más ahora en esta pandemia en la que las personas se volcaron mucho a consumir los contenidos digitales. Bueno, entonces Pregoneros de Medellín lo componen 4 plataformas el proyecto, digamos que la plataforma más fuerte es una web documental de la cual es la que hoy les voy a hablar como con todo el detalle el día de hoy, una exposición de fotografías itinerantes, cápsulas documentales para TV y una exposición interactiva museográfica. Entonces, empecemos por la exposición de fotos. Realmente la naturaleza de Pregoneros consiste en un recorrido, ¿no? Nosotros queríamos reflexionar sobre ese trayecto de largas horas que hacían, bueno, y que hacen continuamente los vendedores ambulantes para poder buscar a sus clientes, para poder enamorarlos y para poder eh, tener el dinerito que llevan diariamente a su casa. Y entonces, a partir de ese recorrido es que nosotros vamos a pensar todas las plataformas. Entonces, una de ellas es las fotografías que decidimos que fueran en paneles y que no estuvieran pensadas para una galería por allá escondidas en una sala, sino que se toparan con la gente, digámoslo así, en pasillos, en salas de espera. Y entonces hicimos un vínculo con un enlace muy interesante con los parques Biblioteca de Medellín para que pudiéramos viajar, o sea, para que las fotos pudieran llegar a la gente, así como hace el pregonero que llega a la puerta de tu casa y pudiera llegar a los barrios de los vendedores ambulantes que difícilmente iban a tener algún, digamos, algún contacto con la webdoc que iba a ser
nuestra plataforma más fuerte. Entonces, la manera como articulamos esta exposición de fotografía a la webdoc es que cada una tenía un código QR aquí en esta esquinita donde estoy señalando, y a través de ese código, pues las personas que veían las fotografías descubrían que además de esas fotografías habían otros contenidos que podían visitar, y uno de ellos pues estaba en internet. Entonces estuvimos recorriendo como alrededor de un año las parques biblioteca, y ahora con la pandemia hicimos 2 exposiciones también virtuales en los parques biblioteca que no habían recibido hasta ese momento pues las fotografías físicas. Entonces, otra plataforma son las cápsulas para TV, porque pensamos en ese público al cual de pronto no podía acceder a las fotografías en los parques biblioteca, de pronto iba a quedar difícil que pudieran acceder a la webdoc, y entonces para ellos era que pudieran enterarse de Pregoneros de Medellín a través de sus televisores. Entonces nosotros ideamos estas piezas que tenían unas marcas, y esas marquitas salían cada minuto 30 con el objetivo de que las personas pudieran ver que habían más vendedores y pudieran llegar a nuestra plataforma más fuerte, que es la webdoc. Y por último está la exposición interactiva, que fue una propuesta que surgió después de haberse terminado el proyecto. El Parque Explora de Medellín, que es el museo interactivo, nos propuso que nos vinculáramos a una exposición que se llamó la exposición Comer, donde mostraba las diferentes maneras de alimentarse en diferentes culturas, y una de esas pues era a través del intercambio que se hacía con las ventas ambulantes, y ahí estuvimos. Entonces adaptamos el recorrido interactivo de la página a una plataforma que permitiera que la gente pues digamos que jugara o pudiera sumergirse en el mundo de Pregoneros de Medellín, pero no desde un computador directamente, sino como desde no recuerdo en ese momento cómo es que se llamaba ese sistema que inventamos para que a partir de ahí pudieran hacer ese recorrido, porque no era un mouse, sino que era, bueno, no recuerdo en esos momentos el nombre y no traje la foto aquí, pero entonces era otra manera también de interactuar con esos contenidos. Pues quisiera compartirles el tráiler, porque seguramente habrán personas aquí que no han visto nada de Pregoneros, entonces para que podamos saber de qué estamos hablando, les voy a compartir el tráiler de la webdoc, y ahí pues nos introducen el universo de los vendedores, y también sí, nos dan como una idea del estilo, del ritmo, de la estética que tiene Pregoneros de Medellín, para que podamos hablar pues como con mucha más tranquilidad sobre el tema, y para que luego puedan pues hacer unas preguntas, y también para que se antojen y luego lo visiten y lo recorran en sus casas. Entonces por aquí se los dejo en un momentico, y ya en 2 minuticos volvemos a conversar. Corocoro se murió su tía, déjela morir. Corocoro llegó gelatina, déjela venir. Todos los días me levanto yo. Todos los días me levanto yo. Con deseos de cambiar. Con deseos de cambiar. Se le presta al pensionado y también al jubilado, no importa que esté reportado. Cuando se me va la voz, pues de que andate para la casa, jale, porque se te dañó la herramienta de trabajo, porque si yo no grito, no hago nada. A mí a veces sí me decían cuando yo estudiaba, ay, su papá que vende mazamorra, ay, yo les decía, a mí no me da pena, es que mi papá acaso está robando. Cuando yo estaba pequeño estudiando, estaba en primaria más o menos, escúchame, me dijo, bueno, mijo, rebúsquese. Yo me fui, bueno, pa. Ay, el de gafitas. Rebusco. Para las santas, para las bajitas, y para las niñas marujitas, compran bastante para el niño de gafitas. ¡Ey! ¡Ey, venga, no dejen quemar al flaquito!
Si todos cantáramos, en lugar de hablar, el mundo sería diferente. Más bacano, sería, elegante. Bueno, eso es una intro a este proyecto que queremos tanto, todo el equipo de trabajo que lo pudimos realizar. Y bueno, pues yo quisiera contarles, bueno, como contarles cuál sería esa base conceptual que hay detrás de esta webdoc y un poco como esa base, lo que nos guió es una web documental interactiva que propone un esquema nodal y bifurcado, o sea, que no es una narración lineal, presentando los contenidos de manera no lineal y el espectador, que en este caso es un interactor, en este caso el espectador tiene que tener una actividad para poder que se vean esos contenidos, es libre de construir el orden del discurso al decidir su visualización y estructurar el relato según su vivencia en la plataforma. Entonces nosotros queríamos que ahí pudiéramos como representar esa experiencia que tiene una persona que va recorriendo la calle y que conoce y que escucha a un vendedor y luego decide ir por él. Entonces nosotros queríamos que esa narración estuviera así bifurcada y es que si hay un sonido que te llama la atención a la izquierda, pues entonces volteas a la izquierda y vas por él, o sigues derecho o volteas a la derecha, que es lo que uno hace normalmente en su cotidianidad, y queríamos representar esa experiencia tal cual y por eso tomamos esto como nuestra base. Inicialmente, cuando estábamos pensando el guión de Pregoneros de Medellín, pensamos en eso, utilizar las redes sociales como una herramienta, pensar la web documental interactiva como el elemento más fuerte, luego las cápsulas documentales para TV para ese público que no iba a llegar a la plataforma digital, y habíamos considerado una app, una aplicación móvil, y en ese momento pues nos interesaba mucho la aplicación porque queríamos hacer un mapa colaborativo de pregoneros alrededor del mundo y soñábamos con que las personas pudieran estar en cualquier parte del mundo, grabar audios, tomar fotografías, hacer videos de los vendedores, pero luego descubrimos que esta aplicación, bueno, en esa época las personas no tenían tanto espacio en el celular como ahora, sino que uno todo el tiempo estaba era borrando aplicaciones que no les servían porque se les llenaba muy rápido el espacio. Luego también sentíamos que las personas tenían que descargar como una aplicación y era un proceso como más largo y podíamos más bien utilizar las redes sociales. Y luego también hubo algo que hizo que se eliminara esa aplicación y fue que no queríamos que la gente simplemente dijera, ¡ay, tan chistoso! Y mostrara al vendedor y se riera y se fuera, sino que para nosotros era muy importante mostrar el humano que había detrás de ese traje de vendedor, la persona y la historia de vida que había detrás de ese pregón. Entonces, esa aplicación no iba no sumaba con nuestro objetivo, no sumaba la naturaleza del proyecto y por esa razón la descartamos. Y con esto, pues yo quiero hacer como una invitación a descartar esas plataformas, esos lenguajes, esos géneros o esos formatos que realmente no entran a sumar, sino que a veces dificulta más la navegación o a veces nos ponen tropiezos y tendemos como a caer en la tentación de querer ser innovadores y meternos en unas ideas que no tienen a veces como salida ni sentido ni le suman al proyecto, pero nos terminamos embarcados ahí por el tema de lo transmedia, de lo digital, y no tiene que ser así. Entonces, como que una de mis posiciones a la hora de crear contenidos transmedia es que realmente cada uno de esos universos que vamos a crear, cada uno de esos lenguajes, formatos, medios y géneros entren a sumar y entren a contribuir a esa idea que tú estás desarrollando. Entonces, ¿de dónde nace? ¿Cómo es la inspiración? ¿Cómo fue el proceso de investigación? Pues voy a pasar rápidamente porque si no yo me puedo quedar 4 horas hablando de este proyecto. Entonces nace primero con los sonidos, ¿no? Se registran los sonidos desde el balcón de la casa, luego se baja y se empieza a entablar una relación con los vendedores, y al inicio lo que más nos llamaba la atención eran los dispositivos sonoros con los cuales se amplificaba el sonido, ¿sí? Y entonces se amplificaba el pregón del vendedor, pero luego descubrimos que eso no era realmente como lo más importante del proyecto y cada vez tomó mucha más relevancia el humano que había detrás de los objetos, detrás del pregón, detrás de todos los productos,
Y entonces ahí fue donde descubrimos que esas historias de ellos las queríamos contar más allá de registrar el audio del pregón, más allá de obtener fotografías, sino que necesitábamos un video en el cual pudiéramos introducirnos más en su vida. En estos momentos el podcast hubiera sido una excelente plataforma también, pero en ese momento no estaba tan fuerte como ahora que está en boga, y de pronto si hubiéramos estado en estos momentos yo hubiera hecho podcast y hubiera resultado mucho más fácil nuestra vida, pero decidimos hacer video, entonces teníamos sonido, fotografía, videos, y ahora dónde incluimos estos elementos, y por eso es que terminamos haciendo un proyecto transmedia. La base conceptual de nosotros fue el pregón, y a raíz del pregón se generaron 3 grandes categorías: la riqueza cultural, la problemática social y la familia. Es por ello que entonces nosotros, a partir de ahí, decíamos, digamos que a partir de esta base conceptual que se generó, pueden llegar a sumar la plataforma que realmente se sincronice con estas ideas, y a partir de ahí fue que construimos todo ese universo. Para TV íbamos a hablar un poquito más de la parte de la riqueza cultural, porque en la TV pues la gente no alcanzaba a implicarse tanto con el vendedor y su historia de vida. Entonces para esa plataforma estaba perfecto la parte del vendedor. Para la web documental nos íbamos a introducir, y las fotografías también. Y para la web documental sí teníamos la posibilidad de entrar más a su mundo, con mayor profundidad, con mayor intimidad, con un nivel de compromiso mayor que en las otras. Entonces nosotros pensamos, bueno, cómo pensar la propuesta de documental, cómo acercarse a los protagonistas, cómo hacer este tratamiento audiovisual. Entonces esas 3 categorías que yo les mostré hace un momentito, las desarrollamos así. Cada vendedor, decidimos que fueran 5 vendedores, cada uno con 5 perfiles completamente diferentes, y cada vez que tú encontraras a un vendedor en la calle tomando el camino que quisieras, ibas a encontrar, tenías la posibilidad de desbloquear 3 videos de él, de ese vendedor, donde la primera categoría es la riqueza cultural, la segunda categoría la problemática social, y la tercera la familia o algo más íntimo de ellos. Entonces, nosotros, bueno, eso ya entra como elementos de la concepción y del diseño. Para nosotros fue bastante complejo como llegar a esta conclusión que uno la ve como tan sencilla, pero cada decisión que ustedes van a ir viendo aquí fue tomada con mucho estudio, mucho análisis, muchas prueba y error, muchos ensayos, porque inicialmente habíamos hecho, por ejemplo, acá en el diseño, un signo de interrogación, y descubrimos que cuando hacíamos las pruebas de usuario, la gente creía que era una sorpresa o que era como una incógnita que tenían que resolver, y luego cuando pusimos el candadito, la gente entendió que era algo que tenía que desbloquear, y así pudimos organizar la narración. Entonces, la idea es que las personas cada vez que fueran avanzando fueran desbloqueando, y entonces se iba generando un símbolo, un icono de lo que acababan de ver, como un resumen de lo que acaban de ver en una imagen, ¿sí? Y entonces eso también iba a facilitar la navegación, porque ibas a identificar qué habías visto y qué faltaba todavía por descubrir. Bueno, entonces pensando en esa audiencia y pensando en, bueno, hacia quién va este proyecto, porque cuando uno piensa un proyecto de esta naturaleza no puede quedarse en que a mí me gusta y a mí yo lo haría así y yo, sino bueno, ¿a quién me voy a dirigir? ¿De qué manera pueden esas personas consumir este proyecto? ¿Cómo puedo crear una comunidad alrededor de esto? ¿Cómo puedo involucrar a la gente? Porque para nosotros era muy importante establecer una participación con ese usuario, que no fueran esos contenidos en los cuales tú los ves y los sigues, bueno, que aquí ya habían muchas acciones que tenía que desarrollar la audiencia, pero también queríamos que estuviera muy cerquita a nosotros. Entonces, nosotros como tuvimos que hacer una propuesta de crowdfunding, en ese momento no lo habíamos pensado como una opción, sino que digamos que nos la exige una convocatoria francesa. Realmente fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque a raíz de esa convocatoria nosotros creamos comunidad. Teníamos que reunir una cantidad de dinero, que en esa época fueron 6.000 euros, y entonces nosotros pues no estaban todavía como este lenguaje ahora de redes sociales tan claro y tan instaurado, y nosotros lo que hacíamos era inventar, ¿no? Como chismoséalo, ayúdanos con tus habilidades comunicativas para difundir Pregoneros de Medellín y para ayudarnos a reunir ese dinero. Hicimos un teaser
que fue una pieza muy sencillita con la cual nosotros le contamos a la gente lo que queríamos hacer para que se enamorara del proyecto y nos apoyara con dinero, con ideas para que la gente también nos ayudara a descubrir cómo podíamos reunir ese dinero. Entonces hicimos esas postales que empezamos a repartir, digamos, a difundir en las redes sociales. No tienes plata, pero quieres apoyar, sugiérenos ideas para recolectar fondos, y eso generó que la gente se pegara una enamorada de este proyecto, que la gente lo siguiera, que la gente lo compartiera. Bueno, este es un teaser que ahora no lo vamos a ver por una cuestión de tiempo, pero igual se encuentra también en internet y es chévere como comparar el teaser cuando tienes una idea, cuando sueñas hacer algo, cuando le estás tratando de explicar a la gente qué es lo que quieres hacer y no tienes nada de dinero, a cuando ya tienes el dinero y lograste sacar adelante el proyecto, que es el trailer que yo les acabo de mostrar. Entonces nosotros explicamos a la gente cómo podía apoyarnos, ya estábamos a 8 días y teníamos apenas el 50%, le explicamos, hicimos unos videos y luego al final a las personas que nos apoyaron con su dinero les regalamos unas postales, les entregamos unas fotografías del proyecto como agradecimiento por su apoyo, y esto lo que permitió fue crear comunidad. Luego nosotros tuvimos la fortuna pues de ganar la convocatoria Crea Digital. Para ese momento pues ya teníamos algunos protagonistas, pero todavía nos faltaba encontrar otros, y entonces lo que hicimos fue hacer un llamado en las redes sociales y pedirles a las personas que afinaran su oído pergonístico y que nos ayudaran a conocer esos vendedores que iban a ser los protagonistas del proyecto. Y a través de estos afichitos, ustedes no se imaginan toda la cantidad de ayudas, de ideas que nos llegaban direcciones. Mira, por tal barrio, más o menos a tal hora, por esta esquina, la del teléfono rojo, donde no sé qué, ahí se ubica un vendedor los martes más o menos hasta ahora. Y así nos repartieron un montón de info y nos fuimos nosotros en moto a buscar todas esas historias, a buscar a los vendedores, y así poco a poco encontramos a nuestros 5 protagonistas. Entonces la gente nos ayudó, la gente participó y la gente nos permitió conseguir a los vendedores, y entonces desde ahí también establecimos fidelizamos, digamos, a nuestra audiencia, les dijimos que eran importantes y que sus ideas también nos ayudaban a hacer un proyecto más chévere. Entonces eso genera una acogida muy linda para que el día del lanzamiento pues tuviéramos un público ávido por descubrir qué era lo que habíamos hecho en todos esos meses, y tuvimos una ceremonia bien bonita, como un lanzamiento bien chévere. Bueno, entonces por un lado, entonces les conté cuál es la base conceptual, luego les conté cómo se construye esa audiencia, cómo se piensa esa audiencia, cómo se acoge, cómo se crea esa comunidad, y luego ahora, bueno, y cómo se desarrolla lo interactivo, ¿no? Cómo desarrollamos la navegación, la inmersión, cómo se piensa en el usuario, cómo establecemos los elementos de sonido, y bueno, empezamos rayando. Al inicio creíamos que íbamos a hacer algo, pues no soñábamos hacer algo como que implicara como todo un proceso de programación tan grande, y cada vez pues nos íbamos metiendo más, ¿no? Íbamos soñando más y más y más, y eso generó pues que nosotros entráramos pues a las profundidades del proyecto, que ustedes van a descubrir, los que todavía no lo hayan visitado, cuando terminemos por acá. Entonces al inicio era un home, y entrábamos y era simplemente una vista 360 y acá 5 videitos donde podías reproducir y ya, se acababa Pregonero. Pero luego empezamos a descubrir que iba a ser una manera como si fuera una multimedia, pero en internet, muy sencilla para navegar. Entonces empezamos a decir, bueno, pero si el recorrido es nuestra base, si el recorrido es nuestro universo, ¿por qué no hacemos que las personas puedan recorrer? Y ahí fue donde empezamos a desarrollar todo este recorrido interactivo por el centro de Medellín. Hicimos muchas pruebas. Thibaut hizo muchas pruebas. Thibaut es el codirector de este proyecto. Es un programador francés que por fortuna conocí un día de la nada en unas clases de salsa. Y este proyecto lo veníamos desarrollando con mis 2 hermanos, Esaú Carabalí, con Juliana Carabalí, y luego nos integramos a un equipo maravilloso de amigos, inicialmente Nicole Gómez, que fue la diseñadora, y Sara Espinal, que fue la productora. Iniciamos con ese grupito a pensar, a ver de qué manera podíamos hacer pregoneros, hasta que conocimos a Thibaut, le contamos lo que estábamos haciendo y Thibaut dijo, pues yo soy programador, y me enamoran los pregones porque él había vivido en Brasil
y había escuchado los pregones y era algo que le tenía rondando en la cabeza, o sea que hicimos una sinergia genial. Durante casi un año, Tibo estuvo yendo al centro de Medellín, haciendo pruebas cómo podía grabar ese recorrido, cómo podía hacer la programación. Entonces puso la cámara en, no sé ustedes cómo le dicen, en el manubrio, en la dirección de la bicicleta y nada. Luego se dio cuenta que si lo ponía en el casco y le instalaba un estabilizador de dron, iba a poder, iba a poder tener esa imagen estable del centro y nos iba a permitir pues capturar ese recorrido como nosotros queríamos. Entonces digamos que estaba ya chuleado el recorrido y ahora es cómo presentamos a los personajes, cómo los ubicamos en el espacio. Entonces acá están nuevamente nuestros dibujitos, lo que teníamos pensado. Luego pensábamos hacer como un GIF animado donde ubicáramos a los personajes, pero eso se nos veía horrible, como si fuera un efecto de Chapulín Colorado. Entonces dijimos, eso no funciona. Luego pensamos cómo poner de pronto entonces a los vendedores a hacer el recorrido y llegar a ellos a través de un afiche. Pero luego este afiche era como un diseño muy europeo, era como muy moderno, era muy plano. Entonces dijimos, no, tampoco. Y al final, entonces, no sé cómo nos llega la idea de, pues ubiquemos a todos los vendedores en el centro y grabamos todas las posibilidades de recorridos para llegar a ellos. Y ahí fue que empezamos a pensar, bueno, ¿cuál podría ser? Eso ya es el producto terminado. Pero antes de eso, sí, y esto finalmente fue la mejor decisión, ya que ya se ve integrada al universo, a la calle, a los sonidos, y no como ahí puesta, como lo pensábamos hacer, ya sea con un afiche o con un GIF animado. Entonces, luego, bueno, ¿cómo inspirarse para construir todo el diseño, para construir la navegación? Ya teníamos muchos elementos ahí, pero entonces, como yo les había mostrado, este diseño era muy europeo, muy limpiecito, muy bonito, pero no representaba el corazón de Pregoneros de Medellín. Entonces, la diseñadora, estas son unas imágenes de Popular de Lujo, que es bueno, era un grupo de Bogotá, yo no sé si todavía existen, que habían hecho todo un estudio de la cultura popular colombiana y se habían inspirado en toda su gráfica. Entonces, a partir de ahí, de esta investigación que ya habían iniciado Popular de Lujo, pues mi amiga, la diseñadora Nicole, se fue por la calle identificando estos elementos, cómo podía integrarlos a Pregoneros de Medellín. Mm, y entonces ella, bueno, empezó a pensar cuál podría ser la imagen, cuál podría ser la tipografía que realmente fuera el corazón de este proyecto. Y empezamos con estos diseños, pues, como que eran, como que no, parecía como un cómic, no sé, no tenía, esto parecía como de heladería, o sea, no le dábamos todavía con el toque. Empezamos como con estas ideas, estas propuestas y no eran por ahí. Luego la fue transformando hasta que al principio se llamaba Encanto Pregoneros de Medellín y luego descubrimos pues que era como muy largo y lo recortamos aún más. Y entonces empezó como la idea de, bueno, ¿cómo le podemos imprimir a esto digital, esto que en la calle se siente que es este mugrecito del cual están llenos los avisos de los vendedores y que lo hace como tan personal y que lo hace tan cotidiano? Y bueno, lo digital tiene sus limitaciones y ella finalmente lo que intentó fue hacer como ensuciar un poquito los diseños para que tuvieran como ese mugrecito de la calle. Luego encontró cuáles eran esas paletas de color que más se veían en la calle para poder encontrar esa paleta con la cual íbamos a diseñar Pregoneros de Medellín. Inició con estas propuestas de home, pero todavía no nos pegaba mucho, todavía estaba muy limpiecito, muy organizadito todo, necesitábamos algo como un poco más nuestro, más local. Esto tampoco era mucho, hasta que luego era como integrar toda esa estética como yo les decía ahorita, como esa estética de la pared, esas texturas a lo digital. Al principio nos desanimábamos porque se perdía un poco como sí, como ese orgánico de la calle, pero bueno, tratábamos como de llevarlo y traducirlo a lo digital. Ella encontró que los vendedores pues no imprimían en un láser especial perfecto, sino que tenían los pinceles con los cuales dibujaban sus anuncios. Entonces todo Pregoneros de Medellín se generó con estas pinceladas y ahí ya fuimos dándole pues más esa identidad a ese proyecto que ustedes ahora conocen y hasta que llegamos pues a este home que era el que trataba de traducir la textura de la calle, el que trataba de tener ese suciecito, digamos que esas letras irregulares que solamente se construyen a mano alzada, y tratamos pues como de traer ese mundo de la calle al universo digital.
Nosotros tuvimos varios asesores que nos acompañaron en este proyecto y uno de ellos estuvo esta mañana con ustedes conversando, Arnaud Gifreu, y un día que estuvimos en una charla así como esta, nos acercamos a él y le dijimos, Arnaud, tenemos este proyecto, ¿qué piensas? Y Arnaud finalmente pues entró a sumar y a trabajar con nosotros y ayudarnos a sacar adelante esto que la verdad era cada decisión era una locura, ¿no? Como les digo, podría hablar mucho rato, yo me imagino que ya debo ir como resumiendo, porque todavía me queda un ratico, creo que me quedan 10 minutitos. Entonces, como que uno de los retos más fuertes que nosotros tuvimos a nivel de diseño para realizar este proyecto fue el inicio. El inicio lo es todo en un proyecto de esta naturaleza. Si la gente no comprende las pistas o las claves para iniciar, se va. Y aún así nosotros, el Google Analytics nos arroja que hay mucha gente que se nos va rápidamente. Otros que sí logran ver el primer video y no descubren como que se puede avanzar más. Una de las especialidades de Tivo son las navegaciones intuitivas. Nosotros sentíamos que lo estábamos haciendo muy, muy fácil de navegar, pero de todas maneras descubrimos luego en las pruebas de usuario, solamente ahí es que tú te das cuenta si todo esto que estás inventando realmente la gente lo está comprendiendo o no. Y entonces nosotros habíamos hecho estos diseños y la gente no entendía. La gente sentía como que tenía que hundir el mouse o que tenía que mover el mouse. Mucha gente no sabía qué era scroll. De pronto nosotros sí, porque pues estamos en facultades de comunicación, diseño, artes, y uno está más familiarizado con estos conceptos, pero mucha gente no sabía qué era scroll. Entonces, bueno, ¿cómo le explicábamos? Luego hicimos este otro diseño y tampoco, este diseño no nos funcionó. Y la gente decía, bueno, ir adelante. Entonces era como que adelante con el mouse o adelante con qué. Era muy raro lo que sucedía ahí. Hasta que esta grafiquita en la cual se veía como que tu dedito va moviendo el scroll, sí fue la que nos permitió que la gente pudiera entrar al universo de Pregoneros de Medellín. Entonces, solo así. Entonces nosotros hacíamos estas pruebas de diseño y a partir de ahí veíamos, ¿será que nos toca oscurecer? ¿Será que no dejamos oscuro? O sea, muchas decisiones que íbamos tomando, pero como les digo, solamente las pruebas de usuario eran las que nos daban la respuesta de qué tenía que ir en Pregoneros de Medellín y qué se tenía que salir, qué tenía que salir. De hecho, yo no quería, bueno, Tivo realmente no quería que tuviéramos ningún aviso, no quería ninguna explicación de cómo navegar, pero descubrimos que en las pruebas de usuario la gente estaba como tan ávida de recorrer la página que no se tomaban como el tiempo de procesar y no entendían la navegación y se aburrían. Entonces, porque nosotros les pedíamos a los amigos que hacían las pruebas de usuarios y teníamos diferentes perfiles de amigos también, ¿no? Y que pensaran en voz alta. Y entonces todos esos pensamientos nosotros los íbamos anotando para tomar decisiones, para ver qué funcionaba, qué no. Y descubrimos que la gente, cuando les pusimos las ayuditas, o sea, oscurecimos toda la pantalla y les poníamos una ayuda, dice, da clic al nombre del pregonero para acceder a uno de sus videos sobre su vida. O sea, era clarísima la instrucción. La gente lo que hacía era, salía el pop-up y lo primero que la gente hacía era cerrar, cancelar. Y nosotros, ¿pero por qué cerraste? Yo no sé. Entonces nos dimos cuenta que el primer anuncio tenía que ser obligatorio de lectura, no se podía cerrar. Y ya luego sí les dimos otras instrucciones que sí tenían posibilidades de lectura. Y entonces aquí le explicábamos a las personas que había un video es poco para conocer las facetas de la Jale, hay más, búscala en otras calles, para que la gente entienda, tengo que buscar, hay otros vendedores. Y luego también pusimos unos atajos. Realmente aquí es un mapa para que la gente que no quisiera buscar también pudiera llegar a ellos directamente, ¿sí? Porque hay gente que no tiene tanto tiempo y quiere rápidamente consumir las historias. Y de hecho, como ahorita les mostré, podían consumir todas las historias de Jale de una o una de cada uno, las primeras, o dos de una y tres del otro. O sea, realmente cada quien podía hacer su propia experiencia documental como quisiera. Descubrimos en el Google Analytics que son los europeos, que son los extranjeros los que más utilizan el mapa. Nosotros no, nosotros salimos corriendo a navegar y a movernos
y ellos sí como que se ubican y a partir de ahí dan clic y buscan, pero buscan lo que quieren. Entonces, chévere también como ir conociendo esos diferentes tipos de usuarios según su cultura. Y aquí vemos pues más ayuditas. Ayuda, ayuda. Otros pregoneros. Hay otros pregoneros en estas calles. Encuéntralos. Te llegó el turno de explorar para que la gente supiera pues qué significaba todo eso. Detalles tan simples como que se pueda eliminar el sonido en algún momento, ¿no? O sea, silenciar son indispensables para una buena navegación. Que tú puedas también, por ejemplo, bueno, fueron como la iconografía que utilizamos para darle ubicación a las personas. No, yo al principio no quería que tuviéramos cada vendedor con una señal de estas, pero nos tocó ponerla porque la gente arrancaba corriendo a recorrer y no veía a los vendedores y se cansaba. Entonces cada vendedor tenía su paletica que permitía pues identificar que ahí estaba cada uno. Decidimos que estas eran las flechitas que iban a indicar el camino, porque así sucede en la calle. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿para dónde vas a ir? La gente en mi centro, bueno, en Bogotá dan las direcciones exactas, pero acá en Medellín todavía se señala y se dice, ahí al ladito, por ahí por la esquinita, por la vuelta, la vueltica yo no sé dónde, o por el nombre de las calles. Entonces, por eso quisimos que también se respetara estos elementos de la calle y luego, pues, que obviamente que la gente se pusiera los audífonos para disfrutar mucho mejor la experiencia, porque hicimos toda una cartografía sonora en este recorrido interactivo. Entonces, como les decía ahorita, es una libre inmersión, tú puedes decidir hacia dónde quieres ir y descubrir las historias como quieras. Un elemento fundamental que nosotros creamos y es que puedes guardar tu recorrido y en cualquier momento tú puedes retomar el recorrido en, en cualquier calle. O sea, digamos, tú puedes, si tú te identificas con Facebook o con tu correo electrónico y luego cierras, luego cuando te vuelvas a registrar al inicio, apareces en la misma calle y las historias que has consumido no se te borran. Nosotros descubrimos que proyectos súper chéveres que nos habían interesado mucho, el recorrido no se podía guardar y entonces cada vez que uno volvía tenía que empezar de cero y era muy aburridor. Entonces fue un elemento que nosotros decidimos incluir en esta navegación. Como les conté, incluimos también el mapa, hicimos todo un estudio de cómo ubicar a cada vendedor, cada calle y media, cada cuadra y media hay un vendedor y esto generaba pues que la gente que empezara a recorrer no se aburriera tanto y que no encontraban a nadie, ¿no? Sino que quisieran justamente recorrer las calles para escucharlos, pero también pues que tuvieran como que cada calle y media hubiera la sorpresa de encontrarse un vendedor. Desde la parte del sonido, nosotros pues teníamos muchas ganas de replicar esa experiencia que uno vive en la calle, en esa plataforma interactiva. Entonces nosotros hicimos una cartografía sonora que queríamos que fuera muy fiel a la realidad, queríamos construir un documento sonoro, un documento histórico, porque ahora como suenan los carros o como suena el centro de Medellín, no va a sonar así en 10 años, en 15 años. Entonces queríamos tener ese documento histórico y queríamos también sensibilizar a la gente sobre a qué suenan nuestras ciudades, a qué suenan nuestros barrios, a qué suenan nuestros vendedores. Y también pues queríamos que ahí se pudiera quedar ahí un material de investigación importante para dentro de unos años. Entonces fuimos muy rigurosos en la captura de esos sonidos, tratamos de que esos sonidos no simplemente fueran como un soundtrack, como un fondo que se repite y se lupea por toda la plataforma, no, sino que cada calle que tú recorres suena tal cual, así como tú lo escuchas. Y entonces Carlitos, que es el diseñador de sonido, que fue el sonidista, Carlos Ercila iba con este disco de Jacqueline y ese disco de Jacqueline pues tenía esta espuma y esta espuma generaba una sombra, la sombra sonora que genera la cabeza. Al lado y lado tenía dos microfonitos que permitían capturar de la manera como acercándose a un sonido binaural y podían capturar la perspectiva sonora. No hicimos sonido binaural, pero sí era como un acercamiento hacia ese sonido. Con el disco de Jacqueline, entonces grababa esa perspectiva sonora, luego con el boom, los sonidos puntuales del centro, y luego con una Tascam, que era con una grabadorcita con micrófonos estéreos, grababa todo el ambiente y luego reconstruía todo esto en un software que le diseñó Tivo. O sea, que Carlitos era en Disney prácticamente, o sea,
parque de diversiones porque él podía organizar sus sonidos como quería, y él podía, entonces nuestro objetivo es que cuando tú te fueras moviendo, desplazando por el universo virtual, esos sonidos se fueran intensificando, fueran disminuyendo dependiendo de tu recorrido. Entonces, lo que hizo Carlitos fue cada uno de esos sonidos los ubicó y les fue poniendo entonces esa relación de que se fueran aumentando, disminuyendo a lo largo de tu recorrido. Entonces hizo todo un trabajo realmente muy, muy, muy minucioso para que pudiéramos reconstruir el espíritu sonoro del centro de Medellín. Y luego, pues importante, cuando ya teníamos todo esto montado, hicimos una socialización de este proyecto que no se quedó simplemente como, no nos quedamos solamente con los escenarios virtuales, sino que nos interesó mucho también el contacto con el otro. Y lo transmedia a veces lo consideramos como que, uy, todo es innovación, todo es súper digital. Sí, por un lado, pero también por otro lado, se pueden crear muchos espacios de interacción física. Entonces nosotros hicimos un evento de lanzamiento, hicimos presencia en las redes, pagamos pauta para que la gente se enterara de este proyecto, nos vinculamos a jornadas académicas, participamos en festivales, hicimos presencia en medios regionales e internacionales para que este evento pudiera llegar a mucha gente. Y a lo largo de la producción, nosotros íbamos compartiendo en las redes sociales, íbamos compartiendo el making of, íbamos compartiendo, sí, como los hallazgos que íbamos teniendo a lo largo del proceso y la gente pues lo iba siguiendo con muchas ganas, con mucha ilusión y eso se generó en Medellín un boom impresionante. Todo el mundo quería saber este proyecto cuando saliera, para dónde era que iba a pegar, qué era lo que iba a mostrar, porque todo el mundo estaba realmente como ansioso por descubrir ese universo de pregoneros de Medellín. Pegamos unos stickers por la ciudad, pegamos afiches por todas partes para que la gente fuera al lanzamiento. Y aunque un documental en particular no es que tenga un público masivo, en este caso el documental interactivo de Pregoneros de Medellín, pues nos permitió tener un público, reunir un público bien bello ese día allá en el día del lanzamiento. Entonces esto era lo que íbamos compartiendo nosotros en las redes, todo este proceso de creación, porque nos interesaba tener cerca a los estudiantes. Esa era una de las audiencias importantes para nosotros, los estudiantes, y los estudiantes siempre quieren saber, uy, con qué cámara grabaron, a cuántas cámaras, de qué tamaño era el equipo de trabajo y así. Entonces era como esa información para ellos. Para los medios también lo que hicimos fue en ese momento fue cada uno pues transformó el perfil, la foto de perfil de su Facebook. En ese momento Instagram estaba, pero no era tan fuerte como ahora y yo me arrepiento porque no quise abrir Facebook, Instagram, como ahora me rehúso a abrir TikTok. No sé si en un año o 2 años tenga ya mi TikTok, pero en ese momento yo sentía que no me quería desplegar por tantas redes sin necesidad, ¿no? Como un poco lo que yo les manifestaba al inicio sobre la aplicación. Entonces queríamos realmente estar como en las redes donde nosotros podíamos realmente poner ese contenido y no dejar eso creado y que nada pasara. Y ahora digo, bueno, me hace falta crear el Instagram de Pregoneros y realmente lo voy a crear porque yo creo que es interesante poderles llegar a un público joven que ya no consume Facebook o lo consume muy poco realmente. Entonces, ahora es normal cuando la gente cambia, transforma su foto de perfil o le incluye estas, digamos, estas marcas. En ese momento no, eso era pues como toda una novedad y nosotros nos cambiamos los perfiles y nos diseñamos unos perfiles como estilo las palabras de los pregoneros para que la gente conociera quiénes eran los que estábamos detrás de ese equipo de trabajo. Y bueno, hicimos pues toda esta campaña de socialización, hicimos afiches, hicimos volantes que los repartía la negra en los barrios para que la gente se enterara. eh, y luego, como yo les contaba, bueno, la negra hizo una invitación espectacular a que la gente fuera al evento, a su estilo. Todo lo manejamos al estilo de Pregoneros de Medellín. Luego entonces tuvimos el lanzamiento y en el lanzamiento lo que hicimos fue congelar la página hasta ese momento y solo hasta ese momento la hicimos libre y llevamos pues todos estos computadores para que la gente pudiera hacer los recorridos directamente ahí. Obviamente el primer día ¿cómo se llama?
Se nos cayó un montón de veces la página porque se me conectó tanta gente al mismo tiempo, pero fueron esos problemas que se fueron resolviendo con el paso de los días. Si se conectan ahora, está un poquito más lentico el servidor, pero es porque realmente, pues ya han pasado un tiempo y antes le pagábamos pues por el super servidor para que se conectara mucha gente el tiempo, entonces ya no. Pero la idea es que pueda mantenerse en el tiempo, ¿no? Que se sostenga en el tiempo el proyecto. Entonces la idea es que no lo saquemos como nunca de la red. Y aquí entonces nos vinculamos a jornadas académicas. Entonces él es Carlitos y Nicole, la diseñadora, sonidista, diseñadora, directora, y cada uno desde nuestra área pues éramos comentando de que cómo habíamos estructurado el proyecto. Acá productora y yo también directora hablando del pitch en jornadas académicas. Y luego pues lo que les cuento de esa presencia que tuvimos en los medios de comunicación y cómo hicimos que ese voz a voz fuera pasando a través de diferentes medios y a través de diferentes escenarios para que la gente pudiera pues visitar el proyecto. Eso es básicamente como un recorrido hiper rápido por lo que es el universo de Pregoneros de Medellín y lo que nos, digamos, lo que nos inspiró, las primeras lenguajes que aparecieron y por qué terminamos haciendo un proyecto transmedia, por qué descartamos uno de esos lenguajes y cómo pues llegamos a tomar esta forma que ahora ustedes conocen. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en este recorrido y espero que puedan seguirlo haciendo y que vinculen muchas más personas, que ustedes sean también ese voz a voz que nos permitan que seguir llevando este proyecto a otras personas y que sigan enamorando a otras personas en diferentes escenarios. Entonces, bueno, me encantaría escuchar, no sé si tú tengas, Daniel, alguna pregunta o si de pronto las personas que nos están viendo quisieran comentar, sugerir, no sé, hablar algo, entonces que se abran los micrófonos para que podamos conversar. Sí, Ángela, bueno, primero que todo, felicitarte a ti y al equipo de realizadores porque de verdad es un proyecto hermosísimo, súper completo, o sea, de verdad que estamos, yo creo que todos fascinados. Yo ya había tenido la oportunidad de verlo, pero pues conocer el trasfondo es pues algo increíble siempre. Y pues quería resaltar algo importante y es que me parece que fueron muy congruentes con la esencia del proyecto, no solo en la estética o en la parte técnica, sino que en lo que querían transmitir y a dónde querían llegar. Porque su audiencia no es únicamente pues gente que era ajena al tema o gente que como que los veía todos los días, pero pues no está relacionada, sino que ustedes, pues, y tú lo dijiste en la parte cuando hablaste de la exposición fotográfica, que llegue a donde pueden llegar los vendedores ambulantes. Eh, o sea, eso implica prácticamente un ejercicio de reconocimiento para ellos. Yo te quería preguntar, ¿qué estrategias planteas tú para incluir a los personajes del gremio o en este caso, pues, sí, en este caso del gremio que son protagonistas del proyecto, para incluirlos como parte del público? ¿Qué estrategias planteas? Pues lo que nosotros planteamos fue con la televisión, porque incluirlos, digamos, de otra manera era un poco más complejo. Y ellos como están trabajando día a día, pues normalmente no son quienes visitan los parques biblioteca. Entonces lo que nosotros hicimos fue realmente como comentarles que existía la página y por eso los vendedores eran los mismos que repartían los volantes, para que su público directo y sus amigos pudieran vincularse y conocer de este proyecto. Una de las maneras también como hicimos como esa vinculación fue invitándolos a ellos al lanzamiento, por eso era importante como que pudiéramos generar ese evento para que ellos fueran sus familias, fueran sus amigos y pudieran estar ahí y verlos a ellos y sentirse orgullosos, porque como el tráiler lo mostraba, una de las chicas decía, a mí en el colegio me decían que si no me daba pena, que mi papá vendiendo mazamorra. Entonces, y la Jale cuenta una historia muy fuerte también de cómo en el segundo capítulo de ella, en el segundo documental, de cómo su hijito la negó, ¿no? Para ahí se los dejo para que la vayan y la busquen y que lo vean. Entonces, ellos mismos nos ayudaron a integrar a los otros vendedores, pero más que los otros vendedores realmente fueron a su público, a sus clientes. Sí, pues no, muy bonito. Otra pregunta que te quería hacer, pues mientras tanto, para que si tienen alguna otra pregunta, vayan escribiendo en la ventanita del chat y pues yo la formularé. ¿Han contemplado realizarlo en alguna otra ciudad de Colombia? Sí, lo contemplamos durante un tiempo. Queríamos hacer pregoneros, ¿no? En todo Colombia y Latinoamérica, realmente así, ese fue el sueño. Creímos que Pregoneros de Medellín era la introducción,
pero luego nos pusimos a analizar y es que la verdad quedamos tan cansados haciendo todo este proyecto que descansamos un año de este proyecto y ya luego al siguiente quisimos retomar porque Crea Digital tenía la posibilidad de darle continuidad a expandir el universo transmedia con otras plataformas y quitó esa posibilidad. Y luego realmente encontrar la financiación en otros escenarios era bastante complejo porque no es un proyecto que está pensado para tener como una retribución económica de eso que se hace. Entonces, si no son con fondos nacionales y con fondos que no estén buscando una retribución, es complejo sacar adelante una propuesta como esta. Entonces se nos fue complicando, se fue dilatando y cada uno empezó a trabajar en otros proyectos y después de un tiempo ya nos empezamos todo el proceso de investigación del documental en el que ahora estoy trabajando. Entonces finalmente ahí quedó Pregoneros de Medellín y luego dijimos, bueno, finalmente hasta aquí llega, ¿no? Queríamos más, y uno se película, pero al inicio, el primer año quedamos muy agotados porque hicimos esto en tiempo récord. O sea, todo el proceso de investigación duró un buen rato, pero desde que ganamos el premio hasta que hicimos el lanzamiento, fueron 7 meses, pero muy, muy, muy intensos. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales pues ahora no conoces Pregoneros Colombia. Nos sirve de inspiración para los realizadores para que creemos pues, proyectos con el mismo modelo, ¿no? Claro, y de hecho Thibaut, él dejó abierto el código. En el código, o sea, cualquier persona que quiera partir de esta idea de recorrido lo puede hacer, porque lo que Thibaut encontró es que el gremio audiovisual era como muy cerrado y como muy reservado con como con sus hallazgos, con sus descubrimientos. Y él encontró que, por el contrario, el público de la programación se ayudan. Mira, yo llegué hasta aquí, tú continúa allá. Entonces, de hecho, un chico que había dejado un código iniciado y como lo había liberado un chico de un proyecto de Berlín, él lo tomó como base para desarrollar otra parte. Entonces, él dejó esto como base para que llegue otro y lo desarrolle y realmente se pueda avanzar y no esconder el conocimiento. Entonces, fue uno de sus propósitos. Ah, bueno, no, súper. Bueno, nos quedan 7 minuticos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vamos a dar unos 2 minutos a ver si surge alguna pregunta. Y pues si no, damos por finalizado. Ok. Preguntan aquí que dónde se puede acceder al código de Tribao. En la plataforma hay vamos a buscar por acá que está en el home. Voy a mostrarles por aquí en el home. Mira que acá abajo lo muestran. Bueno, este no es el home directamente. Vamos a ver si en el home se ve. Sí, acá en el home hay en kit de prensa. En kit de prensa, tú entras y ahí tienes la posibilidad de descubrir cuál es la tecnología con la cual se desarrolló este proyecto. Y ahí dice GitHub. Y en GitHub tú das clic y ahí puedes acceder a ese código. Listo. Veremos a ver si hay otra pregunta. No, pues parece que no. Pues bueno, una vez más, Ángela, felicitarte, darte las gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros, por participar y pues esperamos vuelvas a mostrarnos alguno de nuestros proyectos que pues seguro nos va a encantar como este. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tomarse el tiempo de recorrer Pregoneros de Medellín. Te agradezco también por disfrutarlo y bueno, espero sí más adelante poderles mostrar otros de los proyectos que estoy desarrollando.
que nos veamos más adelante. Vale, Ángela, muchas gracias. Bueno, que estén muy Bien. bien todos. Igual. Bueno, ahorita a las 5, entonces sigue el encuentro de semilleros de investigación, así que pues para que se mantengan sintonizados. Gracias.